Hola, bienvenidos a este chat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie termodinámica para ingenieros en el tema correspondiente a manometría. En este video voy a hacer dos ejercicios de una vez porque los ejercicios son relativamente cortos y aprovecho y condenso el número de videos de esta serie, ¿ok? Entonces, el primer ejercicio va a ser el siguiente. El agua en un tanque está presurizada por aire y la presión se mide con un manómetro multifluido como se muestra en la figura. Determine la presión manométrica del aire en el tanque si H1 vale tanto, H2 vale tanto y H3 vale tanto. Considere las densidades del agua, del aceite y del mercurio como se muestra respectivamente. Bien, vamos a analizar este ejercicio, a ver cómo lo resolvemos. Vamos a extraer los datos. Los datos serían H1, H2 y H3, densidad del agua, densidad del aceite y densidad del mercurio. Nos están pidiendo determinar la presión manométrica del aire, ¿ok? Entonces vamos a sacar aquí el láser. Entonces nos están pidiendo la presión manométrica del aire. Fíjense que aquí lo primero importante a tomar en cuenta es que el aire es un compartimiento. Entonces el dibujo solamente nos dice un punto 1, se refiere a la presión del aire como el punto 1. Y esto es así porque la densidad de los gases respecto de la densidad de los líquidos es tan baja que se puede decir, sin temor a estar cometiendo un error importante, se puede decir que la presión del aire en todo este compartimento es la misma. Es decir, que la presión del aire, con ocasión de la altura que pueda tener este compartimento, la variación no es importante. Entonces, la variación de todo este compartimento es igual a la presión del punto 1, es igual a la presión pues del aire. Bien, vamos a analizar entonces este ejercicio. Primero, entonces nos están pidiendo la presión manométrica del aire. ¿Cómo se define presión manométrica? Presión, en este caso sería la presión del aire, que es el punto 1, menos la presión atmosférica. ¿Por qué la atmosférica? Porque es lo que está por fuera del aire, ¿ok? Este compartimento está el compartimento y por fuera lo que tiene es el aire. Luego la presión que marcaría un manómetro sería la presión interior menos la presión exterior. ¿Está bien? Entonces, sobre este punto acá, vemos que está actuando la presión atmosférica. ¿Está bien? Bien. Solución. Por el principio de vasos comunicantes. Primero, podemos decir que si trazamos un eje A', podemos decir que la presión en A es igual a la presión en A'. Y eso es fundamentado en el principio de vasos comunicantes. ¿Por qué? Porque el punto A y el punto A' están en el mismo plano y están unidos por una línea continua del fluido agua. ¿Ok? Si no estuvieran unidos, si hubiera algo entre medias, aun cuando esto estuviera a la misma altura, no fuera posible hacer esa afirmación. ¿Ok? Entonces, el punto A y el punto A' están a la misma presión. ¿Por qué? Porque el principio de vasos comunicantes nos permite afirmar que para una línea continua de fluido y en un mismo plano, la presión es la misma. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿a qué va a ser igual la presión en A? Va a ser igual la presión del aire más la presión que ejerce esta columna de agua. ¿Y esa cuánto es? Es, por el principio de la hidrostática, es la densidad por la gravedad por la altura. ¿Ok? Entonces, del lado de A' se cumple, si extendemos ese eje, podemos decir que la presión en A' necesariamente tiene que ser igual a A2'. ¿Por qué? Por el principio de vasos comunicantes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una línea continua del fluido aceite. ¿Ok? Entonces el punto A' y A2' forman un plano que está inundado por aceite. Entonces la presión en A' es igual a la presión de A2'. ¿Ok? Y aquí es igual la presión entonces
en A2'? Bueno, va a ser igual a la presión del punto B menos la presión de este punto acá, menos la presión que ejerce esta columna de aceite. Entonces sería menos ρ del aceite por la gravedad por H2. ¿Ok? Y ahora nos interesa saber a qué es igual la B'. ¿Ok? Entonces B' va a ser igual a la presión atmosférica más la presión que ejerce esta columna de fluido, que va a ser ρ del fluido mercurio por la gravedad por H3. Sustituyendo entonces todo esto, queda la presión en A, que era la presión del aire más la densidad del agua por la gravedad por la altura. Y eso es igual a la presión en A', pero la presión en A' es igual a la presión en A2', que viene siendo la presión en B. La presión en B menos ρ del aceite por la gravedad por H2. ¿Pero quién es presión en B? Bien, vamos a sustituir la presión en B. Ya dijimos que era la presión atmosférica por densidad de mercurio por la gravedad por H3. ¿Okay? Eso que está ahí señalándose es lo que corresponde a presión en B. Fíjense que cómo estoy resolviendo yo este ejercicio. Yo todavía, aun cuando tengo las medidas, yo no estoy sustituyendo los valores. Y no los estoy sustituyendo porque, si se acuerdan cuando vimos el video de una metodología para resolver los ejercicios, mi consejo era que hicieran todo el desarrollo matemático y no es sino hasta el final que ustedes van a sustituir. ¿Por qué esto es recomendable? Bueno, porque así minimizan la posibilidad de equivocarse. ¿Ok? Bien, entonces, reordenando esto que está acá, lo que nos interesa a nosotros es que presión 1 menos P sub 0. Entonces, esta P sub 0 la pasamos al primer miembro, restando, y ya aparece lo que nos están pidiendo. Y todo lo demás lo ponemos en el segundo miembro. Y esto va a ser igual entonces a ¿qué? A ρ del mercurio por la gravedad por H3, que es un término positivo, menos ρ del aceite por la gravedad por H2, y este término que está aquí sumando pasa para allá al segundo término restando, menos ρ del agua por la gravedad por H1. Entonces aquí podemos sacar factor común, gravedad, este término P1 menos P sub 0, ya lo sustituimos por presión manométrica del aire, que es lo que nos están pidiendo, y queda la gravedad como factor común de la densidad del mercurio por H3 menos la densidad del aceite por H2 menos la densidad del agua por H1. Fíjense, ya aquí llegamos a la expresión más pequeña que podíamos. Entonces, sencillamente, aquí ya sí merece la pena sustituir los valores y no vamos acarreando números y decimales y todo eso y arrastrando errores posibles. Fíjense entonces que la presión manométrica nos da 56.849.6 pascales. Les había dicho que la unidad pascal era una unidad muy pequeña, que normalmente íbamos a usar algunos prefijos para utilizar una magnitud un poco más cómoda, más grande. Entonces, si esto lo llevamos a kilopascales, nos da 56.85 kilopascales. ¿Está bien? Y eso sería todo para este ejercicio. Vamos ahora a hacer el segundo ejercicio. Sería, bueno, se me escaparon estos efectos de la presentación, pero no importa. Este es el ejercicio 2. Dice, se conectan un medidor y un manómetro a un tanque de gas para medir su presión. Si la lectura en el medidor de presión es 80 kilopascales, determine la distancia entre los dos niveles de fluido del manómetro. Si el fluido es A, mercurio, con densidad de 13.600, o B, agua, con densidad de 1000. ¿Ok? Bien. Entonces, nos están diciendo, vamos a ver, aquí lo tengo, vamos a sacar los datos. Nos están pidiendo el valor de esta H, ¿ok? En dos situaciones. Si el fluido manométrico, llámese fluido manométrico al fluido que está dentro de este tubo en U, ¿ok? Normalmente se le llama fluido manométrico.
Entonces hay dos posibilidades de que ese fluido sea mercurio o de que sea agua. Vamos a ver cómo lo afecta. Saquemos los datos. Tenemos densidad de mercurio 13.600, densidad del agua 1000, y dice que la presión manométrica que nos da el gas es 80 kilopascales. Para esa situación nos piden el valor de H. ¿Ok? Bueno, por definición, ¿qué nos está dando este manómetro? Por definición, una presión manométrica es presión interna menos presión externa. Luego, podemos decir que lo que nos está dando este manómetro es la presión del gas menos P sub 0. ¿Por qué siendo P sub 0 la presión atmosférica? ¿Por qué P sub 0? Bueno, porque está abierta la atmósfera, la que sea. La atmósfera, esta atmósfera que rodea a este manómetro es la misma atmósfera que va a entrar por aquí, por este tubo. ¿Ok? Y vamos a llamar P sub 0. ¿Cuánto vale? No nos interesa. Eso es lo bueno de dejar para el final los cálculos, la sustitución, porque podemos arrastrar podemos decir, no, pero nos hace falta la presión atmosférica y no podemos seguir adelante porque no tenemos el valor. Bueno, vamos a ver. Yo creo que al final se va a eliminar y no nos importa que no nos lo den. Pero tengan en cuenta lo siguiente: si en un problema no les dan un dato, es que no lo necesitan. ¿Okay? O tienen alguna manera de hallarlo. ¿Okay? Pero no se tranquen, arrastren el dato hasta hagan el desarrollo a ver si efectivamente se les cancela, pero no se tranquen. Yo he visto a muchos estudiantes que no, pero es que necesito la presión atmosférica, y les confieso algo: yo, por ser borde, porque a veces se ponen pesados, yo les digo, mira, ponle el número de tu DNI en gigapascales. Entonces dice, pero ¿cómo va a ser? Es que no importa el valor que sea. Si le ponemos 100, 200, no importa, porque yo sé que se va a eliminar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que está fuera de esto es la presión atmosférica y por aquí entra la presión atmosférica. Luego, cuando se igualen las ecuaciones, se van a eliminar. ¿Está bien? Bueno, discúlpeme lo del el número de DNI en gigapascales. Realmente es una antipatía, sin necesidad. Pero es que algunos se ponen pesados. Pero bueno, no importa. Seguimos. Entonces, bueno, miren, la primera forma como voy a resolver este ejercicio es tomando este sistema de referencia. Cuando el sistema de referencia tiene esta forma, la ley de la aerostática es diferencial de presión es igual a ρ por G por diferencial de Z. Lo que está diciendo entonces esto es que la presión aumenta con la profundidad. Bien, entonces vamos a tomar aquí en la interfase entre el gas, tenemos una línea continua de fluido manométrico, ¿sí? Entonces podemos asegurar que la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Entonces la presión en el punto A, fíjense como aquí el compartimento el tanque lo que tiene es gas. ¿Se acuerdan que les dije que la densidad normalmente, al comparar la densidad de los gases respecto de la densidad de los fluidos, la diferencia es muy importante? Entonces la variación de presión que puede existir dentro del compartimento con gas desde este punto, que es la medida que nos está dando el manómetro, hasta este punto A, es realmente marginal. ¿Ok? De algunos pocos pascales. Y como nos vamos a mover en kilopascales o megapascales, entonces esta diferencia de presión con ocasión de esta columna de gas no es importante, la podemos despreciar. Entonces podemos decir que la presión en este punto, al pie del manómetro, es igual a la presión en este punto. ¿Ok? Entonces vamos a integrar, porque voy a usarlo por la forma integral. Entonces, ¿de dónde a dónde integro? Bueno, voy a integrar desde este nivel, al que yo he llamado 0, y la presión aquí es P sub 0, hasta P sub A'. ¿Ok? Y va entonces a integrar desde 0 hasta H. ¿Ok? ¿Y a qué es igual la presión? A ρ por G por diferencial, de Z. Al integrar eso, queda que es la presión en A' menos P sub 0 es igual a ρ por G por diferencial por H directamente. ¿Ok? Ya evalué el valor de la integral, ya sustituí. Bien, entonces aplicando el principio de vasos comunicantes,
lo que les dije, la presión en el punto A' es igual a la presión en el punto A y es igual a la presión del gas. ¿Ok? Al sustituir esto, entonces sustituyo P sub A' por la presión del gas, nos aparece entonces P sub gas menos P sub 0 es igual a ρ por G por H. ¿Está bien? Y la presión del gas, ¿a qué es igual? La presión del gas entonces va a ser igual a, fíjense que aquí aparecía una menos presión atmosférica, se iban a cancelar. ¿Está bien? O mejor dicho, presión del gas menos P sub 0 es la presión manométrica. No, entonces no necesito el valor de la presión atmosférica. Queda que la presión manométrica del gas es igual a ρ por G por H. Bien, entonces aquí hay dos casos. Ya puedo entonces despejar y tengo una expresión para la H, que si la H es mercurio, pues entonces sustituyo H por 13.600 y nos da que esa altura sería 0,60. Y el caso 2, si el líquido manométrico fuera agua, entonces la altura de esa columna no sería 0,60, sino que serían 8.16 metros. Fíjense la importancia del uso de fluidos manométricos, porque construir un indicador de presión de 60 centímetros, aun cuando es ligeramente grande, pues es manejable, pero ahora construir un tubito de 8 metros de alto, pues es mucho más complicado. De ahí que de manera muy común se usen el mercurio o cualquier otra sustancia que sea realmente de una densidad importante para poder construir estos medidores. Ok, esto es la primera forma de la solución, con este sistema coordenado con la Z hacia abajo. Ahora vamos a hacerlo de otra manera. Hasta aquí todo va igual, ¿ok? Pero ahora voy a usar la otra forma de la ley de la hidrostática, y es que la Z es positiva hacia arriba. La expresión de la ley de la hidrostática varía porque se introduce este menos para ser consistentes con la realidad del comportamiento de la presión, que es que la presión disminuye con la altura o aumenta con la profundidad. Entonces, bueno, vamos ahora a integrar, vamos a cambiar nuestro valor 0 y vamos a integrar desde P sub A' hasta P sub 0, y ahora el 0 va a estar aquí abajo y el valor de esto que decía aquí 0 pues se cambia a H. La integral es ρg diferencial de Z. La integral es igual de sencilla y queda entonces P sub A menos P sub 0 es igual a ρ por G por H. Es exactamente la misma expresión. Al aplicar el principio de vasos comunicantes nos queda entonces que el análisis es exactamente el mismo, quedando los mismos dos resultados. ¿Qué varió? La forma como se integra. ¿Y por qué variamos la forma como se integra? Porque utilizamos una forma distinta de la ley de la hidrostática. Si les piden utilizar este procedimiento, tienen que ser cuidadosos al momento de escoger los límites de integración, ¿ok? Porque inclusive si hubieran podido haber parado aquí en 0 y seguir como lo hice yo al principio, y cuando integran entonces desde menos h hasta 0. Esa hubiera podido haber sido una alternativa. Les pido que lo practiquen y tienen que llegar a estos mismos dos resultados, ¿ok? La tercera forma, y es la que a mí me parece más sencilla, de manera que si no les piden que lo hagan utilizando la forma integral de la ley de hidrostática, lo pueden usar, y a mí me parece más sencillo, se las presento, es hasta aquí el análisis es el mismo, ¿ok? Y aquí salió un efecto que no era el que yo estaba contemplando, pero no importa, no voy a perder la grabación porque no merece la pena. Es el principio de vaso comunicante establece que la derivada parcial de X con respecto a Y son iguales, entonces la presión en A' es igual a la presión de A. Entonces la presión en A', ¿a qué es igual? A la presión que tiene en este lado. Es presión atmosférica más ρ por G por H.
y la presión en A pues necesariamente es la presión del gas. Al igualar ya nos queda exactamente lo mismo, y la expresión de H es la misma. Los dos casos son exactamente iguales. Les pido disculpas por los efectos de la presentación que salieron mal, pero bueno, al ser el tercer caso no me afecta demasiado, ¿ok? Y esto es todo. Si les ha gustado, denle like, compártanlo, activen las notificaciones y suscríbanse. Gracias. Continuamos.